¿Cómo estuvieron con el seminario? Les voy a pedir si pueden prender las cámaras, así nos vemos para ver el tema de los problemas que les había propuesto. Dale, ahí me conecto con el celular. Hola, Jenny. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo anduvieron con el seminario? Sí, con el seminario en general. Yo hice, no, bastante complicado. El 4, inciso 3, me costó bastante. Y después el 10, el 10 mentí un poco, me parece. Tengo un poco de dudas. Y el 17 no lo puedo hacer. Bueno, bien. ¿El resto? Yo más o menos. El 4 también, el 3 me costó bastante. El Tenía 3, bastantes dudas. el punto 3. Sí. O sea, punto 3 del 4. Sí. Y o sea, el 8 y el 10 no los pude ver. Y el 7, nada, no lo terminé. Pero tengo una duda también. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿quieren que arranquemos? Bueno, no importa, Melanie, sí, los que puedan. ¿Quieren que arranquemos viendo el ejercicio 4? Sí, por favor. Uy. Este ejercicio lo que tenía de particular era que en este caso no les daba para que, o sea, no les daba una correlación para que trabajen y calculen el coeficiente virial B, sino directamente que les daba distintos valores para B, el coeficiente virial, para 3 temperaturas, ¿sí? Y después ustedes tenían una mezcla que estaba a 95 grados centígrados sobre una temperatura distinta de la que les daba. Bueno, en el caso de que cuando tuvieron una mezcla ideal de gases reales, pudieron hacer Yo pude, pero no sé si lo calculé bien. Que bueno, también me compliqué en el 3, no sabía si usar propiedades en exceso o residuales, como me mandé bastante. claro. En este caso estamos hablando de una mezcla en fase gas, por lo tanto lo que usamos es propiedades residuales. ¿Sí? Y nosotros para el cálculo de propiedades residuales, ¿se acuerdan que teníamos 2 formas de hacerlo? Una forma era utilizando la correlación de Lee-Kessler, que era una correlación gráfica, ¿sí? Que ustedes están las tablas y pueden sacar entalpía y entropía residual, el H0, H1, y con el factor acéntrico calculaban
las propiedades residuales. Esa era una forma. Otra forma de calcular residuales era mediante la correlación de Pitzer para el coeficiente virial B, ¿no? Eso es lo que habíamos visto para sustancias puras, les estoy diciendo, ¿sí? Bien. Ahora, ustedes vieron en la teoría que en el caso de mezclas, también pueden usar la correlación de Pitzer para el coeficiente virial B, pero ahora ese B se calcula de una cierta manera teniendo en cuenta los componentes de la mezcla, ¿sí? ¿Eso está claro? Perdón, pero estuve bastante resfriada, así que estoy mal de la voz. Entonces, en el inciso B, en el segundo caso, el primer caso no había problema porque les pedía para una mezcla de gases ideales, ¿no? Entonces directamente ahí el cálculo era sencillo. Z igual 1, delta H igual 0 y delta M era menos R por la sumatoria de las fracciones por De las logaritmo de fracciones las mágicas fracciones. por el logaritmo natural de las fracciones, perdón, fracciones molares por el logaritmo natural de fracciones molares. Claro, El delta S. Bien, sí. de la mezcla. Perfecto. O sea que para una mezcla de gases ideales, lo único que tienen que tener en cuenta, o sea, lo que se tienen que acordar, que no tienen un efecto térmico de mezclado, es decir, que el delta H de una mezcla ideal es 0. Sí, eso es importante, después lo vamos a ver. Y lo que sí varía es la entropía, para tener un delta S. En el segundo caso, que tienen la mezcla ideal de gases reales, lo que tienen que hacer es calcular esa formulita de B de mezcla para una mezcla ideal, ¿sí? Acuérdense cómo era el B de mezcla cuando tenían una mezcla de gases. Lo tengo desarrollado para dos gases. Y 1 al cuadrado por B11 Bien, más 2. ese. Sí, es. Ese mismo. Bien. Sí, siempre hacemos mezcla binaria. O sea, en general trabajamos con Binario. mezclas binarias. Bien. Lo único que tienen que tener en cuenta en el caso de una mezcla ideal, el término B12 va a ser 0. ¿Sí? Ese término no lo van a tener en cuenta en el B de mezcla. Se les hace 0, se les va a Sí, cancelar. ese justo lo charlamos con Walter en una clase. Que Bueno. teníamos la duda de si el delta 12 era 0 o el B12 era 0. Sí, el B12 es 0. Bien. Esta duda que ustedes tenían fue algo que también había surgido el año pasado y estuvimos con Walter discutiendo y revisando la teoría, y lo que es 0 es el B12. Sí. Entonces, en esa expresión de B de mezcla, ustedes directamente el término que tiene B12 lo hacen 0, y bueno, les va a quedar en función de B11 y B22, ¿no? Y las composiciones. Y esos B11 y B22, la particularidad que tiene es que son funciones de temperatura. Ustedes pueden sacar una funcionalidad de B con la temperatura, hacer una regresión con los datos que tienen y sacar una ecuación para B en función de T. ¿Sí? Para cada uno de los B, o sea, para B11, hacen una regresión. Pueden hacer una regresión lineal, son 3 puntos. Hacen una regresión, van a tener una expresión de B en función de T, de la misma forma para B12, para B22 y para B12, que es el coeficiente de interacción. Entonces, ahí reemplazan y calculan ese B de mezcla para la temperatura directamente, ¿sí? Y una vez que tienen el B de mezcla, pueden calcular el Z, ¿no? Como 1 más, Sí, con la ecuación del biliar. con la ecuación 1 de más Virial, exacto. B, P sobre RT. Exacto. Y después, si la mezcla es ideal,
estamos en el mismo caso anterior, porque al ser la mezcla ideal, el delta H de mezclado va a ser 0 y el delta S va a ser igual al delta S de la mezcla La ideal, misma ecuación sería así. la anterior, ¿sí? Bien. Ahora, en el tercer caso, que tienen una mezcla real de gases reales, ahí en su expresión de B de mezcla, para la mezcla real, ese término B1,2 no se les va a hacer 0, ¿sí? Ahí lo tienen que tener en cuenta. Van a calcular nuevamente el B de mezcla, el B de mezcla va a ser distinto. Pero, bueno, el B de mezcla va a ser distinto, lo calculan, ¿no? Es un número, pueden calcular el Z de mezcla real con el nuevo B de mezcla, ¿sí? Bueno, lo que imagino que tal vez se habían planteado el segundo punto acá, lo que les surge la duda es qué hacemos con entalpía y entropía, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Hasta ahí llegaron. Mi duda Esa es la era, cuestión. Esa es la cuestión. claro, Bueno, hasta acá calcular está claro, G. sí. Claro, yo lo que me había confundido es que en el 2 había calculado un G residual y a partir de eso un H y un S residual, pero claro, no, en realidad no tendría que tener un porque la mezcla es ideal, ¿o no? Claro, porque la mezcla es ideal. Claro, o sea, yo Vos el residuo lo calculo en la 3 recién, que sí que sí, tengo una mezcla real, sí, claro, sí, claro. Bueno, sí. Bueno, entonces, en el tercer caso, entonces, ¿cómo hacemos para calcular lo que son las propiedades entalpía y entropía? Bueno, ahí tengo que calcular el H, a ver, parto de una expresión, digamos, para mezcla, ¿qué les iba a decir? Si yo bueno, no importa, analizo lo que es la expresión para el delta H mezclado, ¿sí? Lo que me queda el cálculo es simplemente el H residual de la mezcla. Es el término que tengo que calcular, ¿sí? Y lo que voy a trabajar para poder calcularlo es con la expresión de H residual en función del coeficiente virial B. Acuérdense en la teoría que por definición el H residual, bueno, por definición no, bueno, llegaban a una expresión que H residual lo podían calcular como el coeficiente virial B por la presión menos una derivada de ese coeficiente virial respecto de la temperatura. ¿Se acuerdan que cuando tenían la correlación de Pitzer, esos son formulitas que ustedes calculan el H residual y el S residual en función de T reducida? Eso seguramente se los dio Walter en la Que teoría. tenías que hacer la derivada de G de reducido, ¿no? O A sea, ver, para. me parece que era menos la derivada de G reducida sobre No, DDT, a ver, iba a ser para Lucas, menos. para que ya les digo cuál es, por las dudas. Sé que una es derivada parcial por T y otra derivada parcial por P, pero no me acuerdo bien cuál es cuál. Sí, por No, P es el volumen. Pero no pero sé yo si lo está que les diciendo quiero. eso, Marina. No, yo les quiero decir otra cosa. Para que lo tengo que buscar. No sé en qué Yo lo que fecha. tengo anotado es que el S Bueno, residual es igual a menos la derivada parcial de G residual sí, sobre DDT. sí, también. Pero. No, eso está la que, bien. la que está en función de la presión de PR, digamos. Yo O les sea, quiero tenemos decir H residual sobre R No, cuando ustedes y el G digamos, crítico. deducen la expresión, la ecuación para el cálculo de H residual a partir de la correlación de Pitzer, del coeficiente virial B,
Claro, o sea, H residual sobre la R por la T crítica es igual a la P residual por B0 menos Esa, PR. esa, Martina, sí. B0 menos PR por la derivada de B0. Sí, sí, esa. Entonces, y si te vas para atrás, antes digamos, de reemplazar por B0 y B1, vos tienen las ecuaciones directamente en función de B, del coeficiente virial B. ¿Sí? Les queda que el H residual sobre R es igual a P sobre R. A ver, está en el... A ver si se los escribo. Para que te los voy a mostrar acá. Bueno, a ver. ¿Ahí ven? Sí, se ve. Bueno, estas dos expresiones son las que les digo yo. ¿Sí? Esto es H residual. Y este B es el coeficiente virial, el segundo coeficiente virial. Y acá, como estamos hablando de la mezcla, este sería el B de la mezcla, ¿sí? El B de la mezcla por la presión menos la derivada del B de mezcla respecto de la temperatura. Si ustedes tenían una expresión, digamos, ustedes habían calculado, acá arriba yo lo tengo, ¿sí? Una expresión para el B de mezcla real, que es que va a estar en función de los B11, B22 y B12, y estos a su vez van a ser expresiones en función de la temperatura, ¿no? Entonces, en definitiva, ese B de mezcla les va a quedar en función de la temperatura, y va a ser una expresión en función de T y la van a poder derivar en función de sí, con respecto a T. ¿Sí? Marina, una consulta. En ese caso, ¿no estaría bien hacer la relación entre la energía de Gibbs y la entalpía también? Porque me dio cero, ese es el tema. Y ¿El que como te que dio cero? el H residual, Haciéndolo haciéndolo así de esa como, forma. ¿te dio cero? Claro, porque cuando derivo al G residual, para encontrar la entalpía, la entropía, perdón, para encontrar la entropía, y después cuando hago la relación con la entalpía residual, me da cero. Pero a ver cómo, vos hiciste el G residual, calculaste para G residual por Pitzer. No, lo calculé con la que es la ecuación del coeficiente de fugacidad. Sí, bueno, Usé te sale esas. todo de ahí. Déjame ver. Esa Marina se los contesté yo en el foro. Está ahí en el foro si lo querés ver. Para que quiero ver la ecuación de cómo queda la de G residual en función de B. ¿Dónde está? G residual es R por T por la sumatoria de I sub I por el logaritmo natural del coeficiente de fugación, con el coeficiente de fugación. Sí, pero el coeficiente de fugacidad lo tenés que expresar en función de B, del B de mezcla. El coeficiente virial. ¿Dónde metes ahí si no el coeficiente virial? ¿Cómo lo calculaste el G residual? Y los B los hice una regresión lineal y especifiqué por la temperatura que era 95 grados y ahí hallé un solo valor de B. Para el B de Allá, mezcla. sí. Sí, está bien.
Pero bueno, haciendo eso, o sea, eso es R por T por la sumatoria D y por el logaritmo natural del coeficiente virial. Y después haces más T por S residual. Y ahí se te termina anulando. Bueno, tendría que verlo bien eso. Porque así en el aire por ahí no me doy cuenta. Felicitas. Si querés después, bueno, Jenny dijo que estaba en el foro, no lo vi yo. A mí también me dio cero. Yo lo calculé, también primero calculé G residual, Claro. después derivé G residual, calculé S residual y después con G residual más T por S residual y también me dio cero H residual. Bueno, déjenme que lo mire después bien en el foro. A ver qué es lo que... ¿Vos lo pusiste eso? Felicitas. No, creo que otro chico lo había consultado y justo vi la ecuación. Igual a mí me genera una duda en el sentido cuando derivamos para encontrar la entropía, porque el coeficiente de fugacidad también está en función de t, entonces ¿no tendríamos que derivar también el coeficiente de fugacidad? Claro, yo iba a preguntar lo mismo, porque B lo tenemos en función de T también. O sea, B11, B22 Claro. y B22 están en función de T, entonces ahí creo que tendríamos que derivar también eso. Tienen Porque que yo lo tomé como derivar... constante. Claro. No, pero Pero no no. les queda constante, ¿eh? Claro, no, por eso es función de No, T. no, porque está en función de la temperatura, por eso. Porque está en función de la temperatura y... O sea, sí, no les queda constante. hacer una regresión lineal y especificar una temperatura no estaría bien. No. Bien. Pero lo quiero... No, pero no... quiero verlo bien. Quiero verlo bien ¿cómo se llama? En el foro, a ver qué pusieron. Yo lo voy a revisar y después eso les contesto a ver si tienen algún error en este cálculo. Si no, debería darle 0 el residual. Lo que les da 0 es el residual. Sí, pero matemáticamente es como que siempre daría 0, así que sí puede ser que haya un error. Bueno, ahora lo voy a mirar. Ustedes hicieron una regresión lineal para los B, los coeficientes viriales, en función de T, ¿les dio una regresión lineal? Sí. 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 Pero capaz que ese es el tema. Porque ahora estoy pensando, claro, porque si le hacen la regresión... Porque, miren, yo les voy a mostrar, ustedes ven acá, ¿no? La pantalla. Sí, sí, se ve. Bueno, fíjense cómo es B, cómo es la funcionalidad de B con T. No es lineal. Claro, o sea, a ver, ustedes podrían hacer una regresión lineal, pero, bueno, tendrían bastante error. A ver, más que nada, ¿cuál es? El B22, sí. ¿Y a qué temperatura? Esto está en Kelvin. Y ustedes estarían en estos dos. Claro, por acá no, pero por acá... Para mí el problema es, viste que nosotros G residual lo calculamos como R por T por la sumatoria de I sub I Sí, por el logaritmo del phi sub I. sí, Bueno, así calculamos G residual usando el logaritmo de phi sub I, metiéndole los coeficientes de B11, B22 y cancelando sí, los cancelan. sí, Después, cuando calculamos S residual, que nosotros sabemos que es menos la derivada del G sí, residual en función de la temperatura, sí, yo solamente derivé la parte de lo que sería lo que no está en la sumatoria, o sea, R por T. Entonces T se me cancelaría y me quedó menos R por la sumatoria. Y la sumatoria me da lo mismo, ¿se entiende lo que digo? sí, Entonces después cuando yo lo meto en la ecuación de H sí. residual, me queda, lo vuelvo a multiplicar por T, entonces se me cancelan porque me quedan con signos contrarios y no sé si se Claro. entendió, pero me Sí, sí, parece que el sí, problema fue eso. Claro, sí. pero para mí lo que ahí tendríamos que hacer es también derivar a B, porque B como también es función de T, ahí Porque nos B es variaría. función de T. Claro, no tendrían que ponerlo como constante, Claro. tendrían que dejarlo en función de Vale. T. Sí, porque ustedes fíjense que la forma que yo les digo, que debería dar igual de las dos maneras, no sé por qué, borré algún número y por eso está todo rojo,
Pero fíjense, de esta manera ustedes trabajan directamente con la derivada de B respecto de T, con la expresión, y después se especializan. ¿Sí? Después, esta expresión... ¿Cómo? Yo esa ecuación no la tengo. Que yo esa ecuación no la encuentro. Encontré nada más en función de la T crítica. La presión. Claro, no me acuerdo, Walter, la fecha, a ver, porque yo tengo acá ¿cuándo les habrá dado este tema para mirar en la teoría? De cualquier manera, en el Smith y Van Ness, en el libro, está todo este tema, y está, yo la otra vez les había dicho, está muy bien explicado. ¿Sí? Es todo el capítulo 6, que tienen la parte de propiedades residuales para componentes puros, ¿sí? Y después y tienen todo bien explicado, digamos, toda la parte de correlación de Pitzer para el segundo coeficiente virial. Después directamente para mezclas se aplica lo mismo, lo que pasa que se usa ¿cómo se llama? Estos parámetros pseudocríticos se calculan, ¿sí? Si uno cuando quiere calcular el B por Pitzer, el coeficiente viral por Pitzer para la mezcla, ¿sí? Pero la forma, digamos, de las ecuaciones es la misma. Entonces, en estas ecuaciones que yo les mostraba recién, que es la expresión general para el S residual y el H residual, de acuerdo a la correlación de Pitzer, SB, si estamos hablando de sustancias puras, es el B del componente, que lo calculamos como siempre a partir de la temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico del componente. Y si estamos hablando de mezclas, ese B es el B de la mezcla, que lo calculo con lo que yo les decía, temperatura pseudocrítica, presión pseudocrítica y el factor acéntrico. ¿Se acuerdan que había una formulita para calcularlo? Eso sí se los dio Walter, para mezclas, ¿no? A ver, este es un ejercicio atípico, el 4. Tampoco, no quiero que se enloquezcan con esto. Simplemente lo que me parecía interesante del ejercicio es que vieran digamos, cuáles términos tenían que tener en cuenta en las distintas condiciones, en los distintos tipos de mezclas, ¿sí? Si no llegan al valor, ya les digo, ni siquiera, no era un ejercicio de los que les sugerimos como más importantes para resolver, pero me interesaba que igual lo viéramos y lo pudiéramos pensar un poquito por esto que yo les decía, porque como que les plantea las 3 condiciones de mezcla que se les pueden dar. Bien. Yo voy a revisar, después voy a revisar en el foro la consulta que hicieron sobre este ejercicio y les aviso, ¿sí? Cualquier cosa les aviso. Pero bueno, quisiera que avanzáramos con lo siguiente. El 7, yo les había propuesto para hoy el 7, el 8 y el 10. ¿Pudieron? ¿Cómo estuvieron con eso? A ver, yo les propongo ejercicios. El 7 era todo Excel, yo lo hice todo por Excel. Sí, era mucho cálculo el 7. Claro, era mucha repetición. Sí. Pero sí, el a mí me único mezcló un problema montón que el tuve, tema que del no pasaje. llegué con el tiempo tampoco, fue con los volúmenes parciales. Bueno. Los de sombreritos no llegué a hacer. Bien. Pero después todo lo otro sí. Bueno, perfecto. ¿Querés, Luca, contar cómo lo hiciste? ¿Mostrarnos, compartir? Yo dejo de compartir. Si querés compartir pantalla. Dale, ahí abro el Excel. No sé si me aguanta la computadora, que estuve teniendo problemas hoy al mediodía. Pero vemos. Y supuestamente estoy compartiendo, no sé si llegan a ver. Sí, se ve. Lo que te pido, si por ahí puedes hacer un cachito, ponerle más grande, un poquito el zoom. Dale, entonces achico el gráfico. Sí, un poquito por ahí para que se vean un poquito los números.
Ahí está bien. Ahí está. Me parece que arrancabas con densidades en el ejercicio, ¿no? Claro, el ejercicio era, les A daba ver, ya te una digo los tablita. datos que nos daban. Sí, dale, a ver. Te daban el porcentaje de peso en peso y te daban las densidades centímetro cúbico por gramo. La densidad de la Eso, mezcla. claro, eso Ujú. haciendo 1 sobre densidad te da el volumen por gramo, Sí. Volumen específico. volumen Siempre, específico. claro, siempre nosotros en general trabajamos con propiedades molares, ¿no? Que son propiedades por unidad de mol. Claro, También se puede trabajar con propiedades específicas. Cuando nos referimos a propiedades específicas son por unidad de masa, en vez de por unidad de mol. bien. Entonces, teniendo en cuenta el porcentaje de peso en peso, si es 100%, yo sé que X va a ser 1. Si nos ponemos en glicerol como X. Ujú. Y cuando el porcentaje es 0, X va a valer 0. Sí. Yo acá hice una función que no sé si se llega a ver, que primero fui calculando los moles Bien. Con los pesos moleculares. con el peso molecular, Perfecto. que es 92,1, y dividía por el porcentaje de peso en peso. Está bien. O sea que vos pasaste estas fracciones másicas Yo pasé de másica a molar. a molar, y de Perfecto. molar pasé a fracción molar. O sea, Bien. calculé moles y Está después bien. para el volumen molar lo que hice fue multiplicarlo por 100 gramos Ujú. y los dividí por los moles totales que había en esos 100 gramos. Ah, está bien, porque vos fuiste calculando los moles. Está bien. Porque ya tenía entonces la suma de los dos moles va a ser la suma total de los moles totales de la mezcla sería. Perfecto. Y Bueno, perdón, Lucas, hasta sí, acá todos tienen alguna duda. Es un pasaje de unidades, nada más. ¿No? No entendí cómo sacó el volumen molar. Yo directamente hice 1 sobre la densidad y lo multipliqué por el peso molecular de la glicerina. Lo que pasa que claro, vos, el problema era que es una mezcla. Entonces vos tenés peso molecular de agua y peso molecular del glicerol. claro, el peso molecular de esa mezcla va variando con la composición de la mezcla, no es constante. Para todos los valores de composición no tenés el mismo peso molecular, ¿sí? Porque va variando la proporción de los dos componentes. Y los dos componentes tienen un peso molecular distinto. Entonces, el peso molecular promedio de la mezcla va cambiando punto a punto. Eso es lo que tuvo en cuenta Lucas. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo lo calculó? ¿Cómo calculaste el peso molecular promedio? Claro. ¿Cómo El calculaste el peso molecular promedio? peso molecular promedio siempre va a ser 100. Es la sumatoria de... Lo que No. pasa que yo tomé que... A ver, párate, que estoy con dos cosas al mismo tiempo, no puedo. Yo calculé que en 100 gramos siempre voy a tener 100 gramos. Lo que me va a variar Sí, van a ser los moles de glicerol y de agua. sí, Entonces siempre multipliqué por 100 y lo dividí por los moles totales que tengo en cada fracción, sería, en cada parte de mezcla. claro. Lo que pasa que vos o sea, no hiciste el cálculo del peso molecular promedio en cada punto. No, o sea, calculé los moles totales que había en cada punto. Bueno, por eso. No importa, vos podés, como lo hiciste vos, está bien, Lucas también. Y si no, la otra opción es, vos tenías un volumen que estaba en centímetros cúbicos, en centímetro cúbico por gramo, ¿sí? Si yo lo quiero pasar a volumen molar, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar por el peso molecular, ¿no? Que eso es lo que vos hiciste, Emilia. Claro, pero no consideré que era el de una mezcla. Claro, vos ahí multiplicás por el peso molecular de la mezcla. Y yo lo que tengo que hacer entonces es calcular para cada punto el peso molecular de la mezcla. ¿Y cómo lo calculo el peso molecular de la mezcla? La composición molar de 1 por el peso molecular de la glicerina y más la composición molar del agua por el peso molecular del agua.
en cada punto y para cada punto le saco el volumen molar. Claro, Bien. sí. Bien. Bueno, Lucas, continuemos. Después calculé volumen de gas ideal, que no me acuerdo bien cómo lo calculé, ya te digo. ¿De gas ideal? Claro que sería como en función de gas ideal, que lo puse como suma de fracciones. ¿Pero para qué lo calculaste el volumen de gas ideal? Para compararlo con el volumen molar de la masa. Bueno, a ver, sigamos y me decís. Porque no sé si ven que puse dos, o sea, un volumen molar y un volumen de gas ideal. Acá estamos hablando de una mezcla Lo que pasa es que líquida, ¿no? cuando yo terminé de hacer los cálculos y hacía la tendencia lineal, denotaba que, ¿cómo es? Eh, la real tendía un poco para abajo, o sea, tenía interacción entre las moléculas. Ujú, Porque yo, o sea, me basé, la primera, o sea, al primer parte me basé toda en la densidad y los volúmenes específicos. sí. Entonces ahí voy a tener lo que es el volumen real de la mezcla. Sí, a ver, vayamos por partes. Tenían estos datos experimentales de densidad para soluciones de distinta composición, ¿no? Claro, En el primer, caso, en el inciso A les pedía que obtuvieran el gráfico donde representaban el volumen molar de la mezcla en función de la fracción molar, suponiendo que la mezcla es ideal. claro, sería, no, yo lo calculé primero la real y después la de gas. Está O sea, bien, está sería bien. ideal. No, ojo, de gas no, mezcla De ideal. mezcla ideal, perdón, perdón. Modelo de solución Solución ideal, ahí ideal. está. Solución ideal, no, porque otra cosa es gas ideal. Si ahora estamos en Sí, fase sí, líquida y le decimos solución ideal. Y aparecen, en vez de aparecer las propiedades residuales, aparecen las propiedades en exceso, ¿no? Que te marcan esa desviación de la idealidad. Bien. hice las Entonces, tendencias. ¿la ideal cómo la calculaste? La ideal la calculé como la suma de las fracciones por los pesos moleculares. Pero ahora, ¿hacía falta que vos calcules punto a punto para la mezcla ideal? No, ¿Para la solución ideal? no, pero lo que pasa que el problema que tenía es que no tengo mucho manejo de Excel. Entonces lo tengo que hacer todo a mano. Pero a ver, si estamos hablando de una solución ideal, Sí, es una recta, es ¿cómo, unir dos puntos. cómo lo podían? Entonces, ¿Pero qué puntos? lo que sería volumen específico del agua y volumen específico del glicerol. Bien, o Y sea ahí que trazabas la recta. vos con los volúmenes de los O componentes sea, en puros, MATLAB en ese sentido sí era mucho más fácil, porque hacías la función. eh, O sea, sí, yo en ese sí. sentido en Excel no sabía cómo armar la función. En Excel, lo que tuviste que haber hecho es en x igual 1, darle el valor del volumen 1, y en Claro. x igual 0, darle el valor de... Claro, y darle el valor del agua, sí. A ver, no está mal lo que hiciste, está bien, ¿eh? Sí, no, me Lo compliqué que yo, solo. lo que yo te... No, a ver, Excel, aparte es la misma cuenta, o sea, nada, no es que te lleva ni más tiempo ni nada, es lo mismo. Simplemente que ustedes esto quería, ¿era necesario o no? Con los No, no, volúmenes, no era los necesario. datos de los componentes puros, ustedes directamente pueden obtener un gráfico para una solución ideal, ¿sí? Claro, Saben que es la recta que une, en este caso, los volúmenes molares de los componentes puros. claro, Cualquier mezcla ideal, su volumen va a estar sobre esa mezcla, sobre esa recta. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí, perfecto. Bien, entonces después vos, ¿qué hiciste? Superpusiste el Después gráfico de mezcla superpuse, ideal claro, con el de real. con el del real. Bien, Después de ahí, para calcular en X2, X5 y X8, tuve que hacer una regresión lineal.
en promedio de puntos. Bueno, a ver. Y después está para bien. hacer... Sí, perdón. Sí, está bien. A ver, si yo... Vos lo hiciste gráficamente. Bueno, les pedía que lo hicieran gráficamente. ¿Cómo interpreto el volumen en exceso en el gráfico? No, ¿Qué es lo no, que o tengo sea, que yo lo mirar? hice de las dos maneras. Tipo, lo copié a mano en el exceso y lo vi también en el gráfico, aunque no se ve mucho. Sí, en el gráfico, si ustedes lo pudieron hacer todos el gráfico, ¿llegaron a hacer el gráfico o no? No, yo no. Bueno, si ustedes ven el gráfico, van a ver que la desviación es muy chiquita, ¿sí? De la idealidad. Les Sí, queda casi cuando la llegué superpuesta. a hacer parecía que estaba superpuesta. Tuve que hacer mucho aumento para darme cuenta que estaban Les distintas. queda superpuesto. Si ustedes Si no lo hacía comparan, con un gráfico, o sea, con las tablas de valores, no me da cuenta. claro, cuando vos comparas las tablas de valores, volúmenes de mezcla real y el volumen ideal, bueno, ahí te das cuenta que hay una desviación de la idealidad. Si no, por ahí gráficamente no era tan claro. Ahora, si yo la veo, la desviación en el gráfico, ¿sí? Yo puedo obtener de ese gráfico los valores de los volúmenes en exceso a distintas composiciones. Sí, es la distancia que tenés de una a la otra. Exacto, es la distancia que tengo entre lo que es la función de mezcla ideal, la función de mezcla real, y para cada composición la distancia que tengo entre esos dos valores va a ser el volumen en exceso. Yo lo puedo, si tengo un gráfico hecho a escala, lo puedo leer directamente del gráfico, podría leerlo, ¿sí? En este caso por ahí se les iba a dificultar un poco porque, ya les digo, es muy chiquita la desviación, entonces por ahí era conveniente comparar los números de las tablas, directamente, de las tablas de valores, ¿sí? Bien, y otra cosa, que les pedía los volúmenes molares parciales de ambos componentes para las mismas composiciones. ¿Cómo lo obtengo, los volúmenes molares parciales? Ahí ya no cuenten conmigo, no pude. Haciendo una tangente. Exacto, felicitas. Haciendo la tangente. Si yo trazo la tangente a cada composición, ¿sí? Para x 0,2, voy hasta el gráfico, hasta la curva B de mezcla real, trazo la tangente en ese punto y leo sobre los ejes, ¿sí? Para x0, x igual 1 y x igual 0, los volúmenes molares parciales de cada uno de los componentes para esa mezcla. Y así para las distintas composiciones, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Algo que quieran preguntar, comentar? Bien. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, después tal vez cuando lo resuelven, les surge una duda, la vemos, no hay problema. Por ahí pasaríamos al 8. ¿El 8 lo pudieron hacer? Sí, ese como que ahí como que entré un poco más tranquila, como que bueno, me salió. Bueno, bien. Felicitas, ¿querés contarnos a ver qué hiciste? El resto, aunque sea, lo pudo mirar, intentar plantear, pensar. Marina, yo lo hice, pero ya me tengo que ir, ya me vinieron a buscar para irme de viaje. Así Bueno, que no me Lucas. voy a poder conectar. O sea, no voy a poder mostrar por la compu. Cualquier cosa me conecto por el celu. Bueno, no te hagas problema, no pasa nada. Nos vemos. Chao, Lucas. Chao, buen viaje. Lo que les iba a decir, ¿en qué estábamos? El resto, Martina no. Emilia, Bernabé. Sí, yo sí puedo hacerlo también. Yo hice hasta el inciso C inclusive. Bernardo, bien. Bueno, o sea que más o menos la idea es que al menos lo hayan leído y hayan intentado pensarlo, aunque no lo hayan podido resolver, porque, nada, si lo explicamos y ni siquiera lo leyeron, no tiene mucho sentido. Por ahí se van a perder, ¿sí? Bueno, Felicitas, si querés contarnos, Dale, ahí pongo la pantalla. dale. Ahí se ve. Sí, un poquitito más zoom le podés dar. Ay, no sé cómo se hace. Ahí donde tenés el 100%,
arriba, Acá. ahí. 125, dale. Ah, bueno, ahí está bien. Está bien. ¿Ahí? ¿O Sí, sí. 125? No, ahí está bien, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, acá te estaba dando lo que sería el G de mezcla de Ujú. una mezcla real. Este término, o sea, los primeros dos términos hace referencia a los componentes puros de la mezcla, o sea, antes de mezclarse, Bien, y este término hace referencia al mezclado ideal. Y un bien. tercer término que hace referencia al exceso. Lo que es la propiedad de exceso. Bien, o sea que Claro, si ya a ustedes les aparece ese término, siempre los G de mezcla, la función G de mezcla tiene esta forma, ¿no? Tienen los dos primeros, bueno, se organizan de esta manera, pero dos términos que corresponden a los componentes puros, que fíjense que siempre son los términos que están XA y XB, o X1 y X2, depende de cómo estén identificados los componentes, pero aparecen esos dos términos. Después siempre van a tener un término de mezclado ideal, ese siempre también lo van a tener, que es este tercer término que tenían acá en esta expresión. Y después pueden o no, depende de la mezcla, tener este último término que les está indicando una desviación de la idealidad, ¿sí? Una propiedad en exceso. Entonces, esto es como importante que identifiquen la forma que tiene la ecuación G de mezcla, que es siempre la misma, ¿sí? Y acuérdense también que el término que está expresando el G en exceso, acá ustedes ya tienen aplicado un modelo de solución, tal como está escrito, ¿sí? Que si se acuerdan de la teoría, ¿qué modelo de solución es este? Solución regular. Es el modelo de solución regular, que tiene esa forma. Es una constante que multiplica x1 por x2 o xa por xb, ¿sí? Pero este término de G en exceso también les puede aparecer representado con su expresión general en función de los coeficientes de actividad, ¿sí? Para el caso especial del modelo de solución regular, bueno, toma esta forma por los valores, o sea, al reemplazar los coeficientes de actividad, bueno, llegan a esto, pero bueno, esto es importante que ustedes tengan bien en claro cómo es la forma del G de mezcla e identifiquen los términos. Bueno, perdón, Felicita. Yo les voy marcando cosas que después son las que se equivocan, ¿eh? ¿activo? Mm, Bueno, y nada, como determiné que seguía un modelo de solución regular, entonces el A iba a valer 560. muy bien. Bueno, puse la función toda en función de XB para nada. Para poder Que- graficarla, claro, y, básicamente, sí. claro. Y después para el G de mezcla de una solución ideal es el mismo, pero con la Ujú, diferencia que no tengo el término en exceso. perfecto. Entonces, las dos funciones me quedan de esta forma, siendo Bien, la de la mezcla real, la roja, y la azul, la de ideal. muy bien. Entonces, bueno, la diferencia entre estas dos va a ser la G en exceso, Ujú, este término de acá. ujú, bien. Y después el B pide determinar la expresión para el delta G de mezclado, Ujú, que va a ser el delta G de la solución ideal más el delta G en exceso, que vendrían a ser los últimos dos términos, sin el término de los compuestos puros. claro, sin el aporte de los componentes puros. O sea, siempre el delta G de mezclado es el G de mezcla menos el G de los componentes puros. ¿Sí? Bien, perfecto. Y después el C pide determinar las expresiones para el G en exceso, la entalpía en exceso, la entropía en exceso y el volumen en exceso. Y como es un modelo de solución regular, entonces el G en exceso iba a ser como el tercer término, y la entropía es igual a cero, el volumen va a ser igual a cero y la entalpía es igual a la energía libre de Gibbs. Y
y tiene una contribución a la entalpía porque hay diferentes energías en las interacciones, pero no son tan grandes como para contribuir en la configuración de la mezcla. Sigue siendo Bien. una configuración al azar. Aleatoria, sí. Bien. Y bueno, acá los grafiqué Bien. a los tres y bueno, me quedan de la misma forma la entalpía y el gen exceso y son, la característica que tiene este modelo es que presenta simetría en En la, las, en en la los gráficos, composición. claro. Con respecto a la composición. Bien. Acá, esto es importante, lo del S en exceso y el volumen en exceso les da 0 porque lo pueden calcular a partir de las derivadas, ¿sí? En un caso del gen exceso con respecto a la temperatura, es independiente de T y es independiente de P. Entonces los dos les da 0. ¿Sí? En otro tipo de modelo de solución, donde tal vez en vez de ser, por ejemplo, este 560, hay otro modelo de solución, que es el modelo de solución regular mejorado, que ese 560 no es una constante, sino que por ahí es una función de la temperatura, ¿no? Ese también lo vieron. Entonces, ahí ya el S en exceso no es 0. Sí, el S en exceso, bien digo, no es 0. Bien, perfecto. Este es un ejercicio como bastante teórico, ¿no? Van retomando todo lo que han visto en teoría para un modelo de solución regular, lo que pasa que en este caso tenían números para hacerlo, ¿no? Después otra cosa también que se puede decir que suelen preguntar es qué tipo de desviación tiene. Claro. Como el A es positivo, es una desviación positiva, ¿no? Claro. Bien. Respecto de, no me acuerdo, bueno, Randall, Lewis Randall. Lewis y Randall. El comportamiento Randall. ideal según Lewis y Randall. Bien. Sí, muy bien. Bien, sí, esas son otras cosas también que por ahí que... Es verdad, Jenny, gracias. Después, otro tema que tienen que manejar es cuando ustedes... ¿Puedes subir un poquito, Sí. Felicitas? Cuando ustedes tienen este gráfico, ¿sí? Pues, dejá ahí el gráfico de G en función de... O sea, saber identificar en el gráfico, poder leer, como les decía hoy, una propiedad en exceso. Ustedes de acá del gráfico para distintas composiciones pueden leer, pueden calcular el G en exceso, ¿no? Porque entran con una composición, leen el G de mezcla ideal, leen el valor de G de mezcla ideal, el valor de G de mezcla real, que corresponde, y por la diferencia podrían calcular el G en exceso, ¿no? Lo podrían obtener del gráfico, numéricamente, para distintas composiciones. Después también otra cosa es obtener o saber ver los potenciales químicos para los componentes 1 y 2 a partir de los gráficos, ¿sí? A distintas composiciones. Bueno, que cómo lo harían en ese caso. También con una tangente en la curva. Claro, acuérdense que la definición de potencial químico era la derivada del G respecto de N, bueno, que les termina quedando, pueden llegar a que es la derivada de G respecto de la composición de X, ¿sí? Entonces ustedes trazan una tangente en un punto y leen sobre para X, acá puso Felicitas XB, para XB igual 0 y XB igual 1, el potencial químico. Para XB igual 0, el potencial químico, ¿de quién van a leer? ¿Cómo, perdón, de vuelta la pregunta? Para. Si yo, por ejemplo, les digo, quiero saber el potencial químico de los componentes A y B para una composición XB igual 0,4. Sí. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? Tienen este gráfico de dato. Cuando XB vale 0, estoy analizando el potencial químico para el componente A. Y o sea, Primero trazo la tangente. Trazo la Sí. tangente sobre la curva para XB igual 0,4. Bien, y leo sobre esa línea tangente, entonces cuando XB vale 0, leo el potencial químico del componente El A. componente A, sí. Y cuando XB vale 1, el potencial químico del componente B. Bien, muy bien, bien.
Bueno, seguí, Felicitas, si querés. Bien. Creo que me había quedado acá. Y acá lo que me pide es construya la función del volumen molar de la mezcla para este sistema. Indique qué propiedades adicionales necesitaría para caracterizar dicha función. Entonces, el volumen de la mezcla es el volumen de la mezcla ideal más el volumen en exceso. Entonces, el volumen de la mezcla ideal es la composición por el volumen de cada compuesto puro. Y en este caso, por ser una solución, un modelo regular, el volumen en exceso es igual a 0. Entonces, el volumen de la mezcla me va a quedar igual como si fuese una solución ideal. Bien. Y necesito conocer las composiciones de la mezcla, si quiero uno en específico, y los volúmenes de las componentes A y B. Exacto, los volúmenes molares de los componentes puros. Claro. Bien, bien. Y en L me pide determinar una expresión para los potenciales químicos A y B. Que los potenciales químicos iban a estar determinados con lo que sería la energía libre de Gibbs para el componente puro A, en el caso del A, ¿no? Sí. Más RT por la composición del componente A, más el A por XB, que es la composición del componente B al cuadrado. Y lo mismo Sí. para el B. Y bueno, de esta forma me queda la ecuación de esta manera, en función de las composiciones. Bien. Bien. Y eso Perfecto. lo vayamos derivando la función G. Claro. Sí, exacto. Entonces, esto también a veces, acuérdense que en forma genérica el gen exceso es la sumatoria de RT por X sub I por, no, la sumatoria no, es RT por la sumatoria de X sub I logaritmo natural de gamma sub I. ¿Sí? Esa es la definición general de gen exceso válida para cualquier solución. Ahora, dependiendo del tipo de modelo que yo aplique o que pueda ajustar a esa solución, bueno, toma una forma específica. En este caso, para el modelo de solución regular es esa forma, pero el gen exceso, la definición general es a partir de los potenciales químicos. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. Y después en el E, lo que hice fue, bueno, lo que sería el G molar parcial es igual a lo que sería esta expresión, como vimos en la teoría, que es RT por el logaritmo natural del coeficiente de actividad. Entonces, yo tengo la función del G en exceso molar, que es A por la composición del componente A y la composición del componente B. Entonces, yo lo que necesito para igualar mi ecuación, como el G molar parcial es igual a la derivada, molar parcial en exceso es igual a la derivada de la energía libre de Gibbs en exceso total sobre lo que sería cada número de mol Sí, del componente claro, I. NI, sí. Claro. Entonces, lo que yo hice fue pasar de molar a total. Bien. Y me quedó esta función. Entonces, derivando, me quedó que el coeficiente de actividad A es igual a esta expresión y el coeficiente de actividad B es igual a esta expresión. Bien, bien, perfecto. A ver, después, esto Walter igual se los dio en la teoría, las expresiones que les quedaba para los coeficientes de actividad, sí. Después uno no trabajás, o sea, no sabes la derivada del gen exceso en cada caso. Vos directamente ya sabés un modelo de solución regular y usás la forma esta para el coeficiente de actividad. Ahora por ahí, totalmente. bueno, era para... Claro, Yo era para explicar. No, está perfecto. No, igual se los pedí así, ¿eh? El ejercicio, y está bueno que hagan por ahí aunque sea alguna vez, aunque lo hayan visto en la teoría, pero que ustedes hagan el trabajito de ver si llegan a lo mismo, porque eso les va fijando todo
digamos, los distintos conceptos, cómo calculo, de dónde sale, cómo calculo el coeficiente de actividades, la derivada, bueno, cosas que son definiciones, que después ustedes las tienen que saber, pero que claro, uno ya usa la fórmula, la expresión para el coeficiente de actividad. Por ahí no se pone a pensar de dónde vino esa expresión. Entonces está bueno que alguna vez lo hagan como para ir fijando esos conceptos. Bueno, ¿de dónde sale? Bien. Y Y después en el último, era esto de que te pide para una mezcla quimolar representar los potenciales químicos del componente A y el B en el diagrama G versus XB. Entonces es esto como lo que vos decías, que era trazar una tangente en la curva GMXB, que yo la determiné así, que sería la roja, en el punto 0,5, y del lado derecho se lee la del componente B y del lado izquierdo se lee la del componente A. ajá, Y bueno, y me dio que la del potencial químico del componente B es 1850 aproximadamente, y porque lo hice con regla, porque no supe hacerle una tangente en MATLAB. Entonces era como que agarré la regla y me fui fijando. No, está bien. Y el potencial químico de A me dio 1600 aproximadamente. Está bien. Los podrían calcular también, ¿no? Porque vos tenías ahí arriba expresiones para el Claro, potencial químico, los podrían calcular y ver cuánto les da. Para X igual a 0,5 y chequear que tengan estos claro, no me avivé. que tengan valores. A ver, está bien, vos lo leíste del gráfico, puede ser que no sea exacto, pero alrededor de ese número les tiene que dar. Bien, bueno, perfecto. Hasta acá era, ¿no? Sí. Sí, ahí terminaba. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Un ejercicio bastante, o sea, como medio teórico de lo que habían visto en la teoría. Bien. ¿Y al 10 alguien llegó? No. Sí, yo lo hice ese. ¿Lo hiciste, Bernabé? Sí. ¿Y el resto? Sí, yo también puedo hacerlo. Bueno, ¿querés, Bernabé, comentarlo así rápidamente, al menos el planteo? Por ahí a los chicos que no pudieron llegar a plantearlo les sirve para arrancar. Dale. Y cualquier cosa, el martes lo volvemos a ver. ¿Me esperan un momentito? Ya estoy, ¿eh? Sí. Cami, ¿querés que te haga la colita? ¿Pudiste? Vení. Dale. ¿Dónde? Unos chiquitos jugando bien. Oh, me duele la cabeza. Yo creo que me tengo que comprarlo para ver, boludo, porque me empieza a doler la cabeza después. Sí. Perdón, ¿eh? Ya estoy. Bien, ¿se puede ver? Sí, se ve. ¿Está bien ahí o le hago más zoom? No, está bien, creo. Bueno, el CISO A, bueno, el comportamiento de mezcla líquida. A ver, ¿cómo arrancamos? A ver, que lo que Pequeño les... ejercicio. les decía que tenían una mezcla líquida, acetona metanol, que su comportamiento se describía asumiendo un modelo de solución regular. También Claro, les daba sí. una expresión de G en exceso. Bien, y lo primero que les pedía era los coeficientes de actividad de cada componente según Lewis y Randall. Bien. Yo lo que hice fue directamente
copié y pegué lo de la teoría que está acá. Perfecto. Sí, Que salía de, bueno, esto que hablaste en el ejercicio anterior, que lo dijiste vos, eso es lo que que era había. derivar respecto de n a g en exceso. Exacto. Ustedes de ahora en más, cuando van a resolver un ejercicio y saben que tienen el modelo de solución regular, directamente pueden trabajar con las expresiones de los coeficientes de actividad, ¿sí? O sea, gamma, esto es lo de acá abajo, lo que dice por lo tanto, gamma 1 igual, Sí, exponencial, ¿sí? Y gamma 2 igual. Ustedes van a trabajar con eso directamente, no hace falta que en cada ejercicio hagan toda la deducción, pero sí sepan la definición del coeficiente de actividad, ¿sí? ¿De dónde sale? Eso sí, porque puede ser que se les pregunte. O sea, bien. es algo que tienen que saber. Bueno, después el B dice construya las funciones. No sé si lo que está bien, si lo que hice está bien, porque la verdad que me pareció un poco como heavy el ejercicio, ¿puede ser? A Pedía ver. construir las funciones fugacidad parcial de cada componente de la mezcla líquida en función de la fracción molar del componente metanol. Ajá. Bueno, o sea que yo lo que tenía que hacer era. Ay, Está muy chiquito. Ahí yo no veo nada, no veo mucho. nos pedía graficar esto. Yo entendí Sí, graficar esto. sí, tienen que graficar eso. Y entonces, para poder expresarlo, yo lo que necesitaba era la presión de saturación Ujú. Del y, acetona y el metanol. claro, y el coeficiente de saturación. El phi de Entonces, saturación. Sí. entonces lo que hice fue con la ecuación de Antoine Ujú. calcular las presiones de saturación del ácido, ¿qué era? Acetona y metanol. Acetona y metanol, bien. Sí. Después, ya teniendo eso, em, a ver, perdón, soy un No, no desastre. pasa nada, no pasa nada. Bueno, yo ya teniendo esas dos presiones, yo lo que quiero calcular es el coeficiente de fugacidad, ¿no? Que se expresa de esta El, manera, como E a la presión sobre RT por, lo hicimos en el ejercicio 6, si no me acuerdo mal, ¿no? Perdón, ¿podés agrandar un poco la letra? Porque yo no sé si... sí, no, yo tampoco veo. Ah, gracias, perdón. Esto lo borro. Perdón, ¿dónde estaba? Tengo que conseguir Ahí, no sé dónde tengo la fórmula. Pasa que lo ahí arranqué. está, ahí está. No, creo que la borraste recién. No, sí, borré una, pero la tengo acá de vuelta escrita. Pasa que no tengo la original, porque esto vendría a ser el logaritmo del coeficiente de fugacidad igual a la presión sobre RT por. No sé si cae en cuál es la fórmula para calcular el coeficiente de fugacidad, ¿no? A ver si lo tengo por acá. No lo tengo. A ver, espera. Sí, para el coeficiente virial. A ver. ¿Cómo calculaban la fugacidad? A ver, Esto lo vieron el miércoles, lo han visto, ¿no? O martes o miércoles. No, el miércoles creo. A ver, lo estoy buscando en la teoría. Porque justo no pegué de este. Ah, Cuando vieron la parte de equilibrio líquido-vapor, sí que ustedes obtenían lo que eran los datos para la fase líquida a partir de la fase vapor. eh, Ay, perdón, estoy tardando una banda. No lo encuentro.
la teoría de Walter creo que se está después de que hace el esquemita para Está en la teoría del 11 de llegar. mayo. Ah, sí, estoy acá y ¿Esa no lo decís, veo. Jenny? En la página 21. Yo la estoy viendo escrito cuando yo la hice. Está debajo del esquema de cuando hace el estado de referencia para ir llegando a G de mezcla, G de en exceso. ¿Sí? No se va a ver porque está en compartir. Ah, sí, no está ahí. Yo no lo tengo ahí. Debajo de ese esquema tendría que estar. El título dice coeficientes de actividad a partir de datos experimentales. Y dice, consideremos un experimento de equilibrio líquido-vapor. Es la página 5, me parece, de la clase del 12 de mayo. A ver. Página 5. Sería, claro, sí, está numerado como la hoja 5. De miércoles. Acá. ¿Para qué quiere? Ya, Lo que les pide es coeficiente de fugacidad. Fugacidad. Y necesitamos de los coeficientes de fugacidad para poder calcularlo. ¿O no? Capaz hice No. cualquier cosa yo. A ver, sí, puede ser que lo... A ver, ¿cómo calculamos? Acuérdense, vamos más atrás, a la clase del 11. Sí, fíjense, ustedes la clase la tienen a mano, ahí la clase del 11. Del 11 de mayo. Sí. ¿Sí? Fíjense que cuando calculan... ¿Dónde está? Fíjense, cuando calculan, en la página 24, ¿sí? Que les habla de soluciones reales, Sí. que les dice que la fugacidad del parcial del componente I en la solución es igual a XI por la fugacidad del componente I de I puro por el coeficiente de actividad según Lewis y Randall. ¿Sí? Sí. Y esa fugacidad del componente I, que es la fugacidad como líquido, ¿no? Ahí vos me parece que ahí tenés metido, mostrame lo que habías puesto de, a ver, no, más arriba, donde tenías la parte de fugacidad, las definiciones. ¿No lo definí abajo yo? Acuérdense cómo se definía la fugacidad de un líquido, que lo habíamos calculado. Eso en la guía anterior lo habíamos hecho. ¿Se acuerdan? Con lo del factor de Poynting, que ahí les aparecía el phi de saturación y les aparecía el factor de Poynting. PSAT por phi-sat, o sea, P de saturación por el phi de saturación por el factor de Poynting. Entonces, en definitiva, la expresión para el cálculo de fugacidad del componente I en la solución va a ser igual a XI, ¿sí? Por esa fugacidad de líquido puro, que la calculan como P de saturación por phi de saturación por el factor de Poynting por el coeficiente de actividad, según Lewis y Randall. ¿Sí? Y ahora, vos por eso ahí estabas con los phi de saturación. Con los phi, te aparecían los phi, Bernabé, ahí.
Acá, Coeficiente de fugacidad. sí, Ahí. sí. Bien. Ahora, nosotros en general asumimos que estamos trabajando a presiones bajas, con lo cual podemos por ahí considerar los phi de saturación, a veces considerarlos tendiendo a 1 y el factor de Poynting tendiendo a 1. Es una buena aproximación. Si tienen datos, si tienen tiempo, pueden hacer los cálculos y calcularlos, ¿sí? Determinarlos. Pero no es necesario. Entonces, vos acá lo que estabas haciendo, ¿pero por qué te aparece un delta? Perdón, Marina, ¿eso en qué clase está? Porque ya no me acuerdo, estoy tan perdido. Yo lo que hice fue plantear la ecuación virial truncada en el segundo término. ¿Pero por qué para mezclas? Sí, el Pero coeficiente de fugacidad ese es para el componente puro. Claro, pero yo hice el saturado. El saturado de gas no es igual al del líquido. Sí, pero para el componente puro. Para el componente puro, Bernabé. Ah, estamos en mezcla. No, porque yo lo que... Fíjense, bueno, vamos a hacer una cosa. Me cae de pedazo. Porque veo... No importa. Este es un tema súper importante y digamos, bastante troncal, central. Yo lo que les propongo es lo siguiente, que veo que lo tienen ahí. Vos, Felicitas, lo habías podido hacer. Sí. Vos pudiste, ¿cómo calculaste la fugacidad? Como dijiste vos, suponiendo que el coeficiente de fugacidad es igual a 1 y el factor de Poynting también es igual a 1, entonces me quedo en función del coeficiente de actividad, según Lewis y Randall. Y Randall. Bien. O sea, lo que a mí me interesa acá es que ustedes, digamos, tengan bien en claro cómo calcular la fugacidad. Si ustedes revisan la clase del 11 de mayo, ¿sí? Fíjense que cuando van a la parte de soluciones reales, ¿la tienen ahí a mano? A ver, por ahí me siguen. Sí. Cuando van a la parte de soluciones reales, fíjense que tienen un grafiquito donde tienen dos comportamientos extremos, o sea, les muestra la fugacidad del líquido, ¿sí? Fíjense el gráfico, primero, es fugacidad parcial del componente I en función de composición, ¿sí? Eso es lo que se representa. Entonces, la línea completa, eso es en el gráfico que les dio Walter, ¿no? Para soluciones reales. La línea completa es la fugacidad de la solución, del componente I en la solución. Después tienen una línea por debajo, una recta por debajo, que es el comportamiento extremo según Lewis y Randall, que en este caso la fugacidad, que la fugacidad parcial en este caso es XI por la fugacidad del líquido, la fugacidad I del líquido, o sea, no en la mezcla, del líquido puro, ¿sí? Fracción molar por fugacidad del líquido puro. ¿Sí? Ese es el comportamiento según Lewis y Randall. Y después tienen el comportamiento según Henry, que es lo mismo, pero aparece la constante de Henry. Bien. Ahora, fíjense después, más abajo, que les dice esto, si adoptamos Lewis y Randall, entonces les queda que la fugacidad parcial del componente I en la mezcla va a ser igual a la fracción molar del componente I por la fugacidad del componente I puro. Fíjense que acá no tienen un sombrerito, nada. Cuando les aparece el sombrerito era cuando estábamos hablando de propiedades en la mezcla, ¿sí? Acá estas son propiedades de los componentes puros, multiplicado por este coeficiente de actividad de Lewis y Randall. Y esta fugacidad que les aparece acá es la fugacidad del líquido. Entonces yo lo que tengo que hacer es reemplazar esta fugacidad del líquido por la expresión que corresponda. ¿Sí, Bernabé? Y ahí es cuando podemos reemplazar, ahí la reemplazamos, digamos, por la expresión esa que yo les decía hoy, que era el phi de saturación, lo tienen en el gráfico también, phi de saturación, perdón, P de saturación por el coeficiente de saturación, pero del componente I puro, por el factor de Poynting. Que el factor de Poynting lo pueden hacer tender a 1, perdón,
el factor de Poynting lo pueden hacer tender a 1 y el phi de saturación lo pueden calcular, pero Bernabé ahí lo podés calcular como vos bien estabas haciendo, intentando hacerlo con la ecuación de Virial, Sí. con la correlación para el coeficiente virial, pero no, ahí no tenés una mezcla, es el componente puro. ¿Sí? O sea, lo que necesitas es el phi de saturación del componente puro. Por eso esto no te aparece acá del delta, por eso se te hizo mucho lío. El delta 1,2, este acá no aparece. ¿Sí? No, perdón, estoy muy perdido. Yo no puedo hacer esto, ¿por qué no puedo? No, no es que no podés. No tenés que hacerlo. Porque el dato que necesitas, el phi sat que necesitas ese para, Sí. para el cálculo de la fugacidad parcial, bien digo, es el phi sat del componente puro para el metanol y para la acetona, no para la mezcla, no para el componente en la mezcla. Pero si yo hago que x2 valga 0 o 1, ¿no me estaría dando el coeficiente de fugacidad del componente puro? Bueno, sí, se te cancela ese término. Bueno, se te termina cancelando el término que tiene el delta. Esto. Claro. Sí, es verdad. No tenés mezcla. No tenés No hay mezcla. mezcla. A ver, no es que no hay mezcla. Sí es una mezcla líquida, pero el phi de saturación que necesitas no es el de la mezcla, no es de los componentes en la mezcla, sino el de los componentes puros por, digamos, la definición de lo que es fugacidad parcial, que se calcula a partir de, digamos, según Lewis y Randall, y a partir de la fugacidad del líquido puro. Bien. ¿Sí? Por ahí, por eso se te hizo lío. Pero sí, tengo que sentarme. La verdad estoy medio cansado. No Bueno, estoy interpretando mucho. A ver. mirá, lo tenés acá. Mirá, lo tenés acá en este gráfico que tenés pegado acá, Esto. Bernabé. Esto No, acá. en este gráfico de la teoría de Walter. Fíjate Sí. que acá te marca sobre los ejes para x1 igual 0 y x1 igual 1, te Sí. marca la fugacidad del líquido 2 y del líquido 1, y Sí. te dice que es igual, o sea, la fugacidad de los líquidos puros, porque está sobre los ejes, está para x1 igual 0 y x1 igual 1. Vamos a x1 igual 1. ¿Sí? Sí. Fíjate vos que tenés la fugacidad del líquido 1, puro, Sí. que es igual a La presión de saturación por la el presión coeficiente de fugacidad de 1. de 1. Sí. Pero no estás hablando de mezcla, y estás diciendo de 1, porque estás con el componente puro. ¿Sí? Sí. Vos después, a partir de este phi del líquido, fíjate, hace un poquito, no cortaste, el gráfico lo cortaste, pero ahí está, mirá. Te dice la regla de Lewis y Randall que te dice que la fugacidad parcial, o sea, la que tiene el sombrerito arriba, o sea, si yo me meto adentro del gráfico para composiciones distintas de 0 y 1, entonces la fugacidad parcial del componente I, ahora sí en la mezcla, porque me estoy metiendo adentro, ¿sí? Sí. Adentro del gráfico va a ser igual a la fracción molar por la fugacidad del componente I como líquido. Y esa Sí. fugacidad del componente I como líquido la reemplazo por la P de saturación por el phi de saturación de I. ¿Sí? Bien. ¿Ves acá? Lo tenés escrito. Sí, sí, sí. Entonces, ¿esto qué es? Esto es según Lewis y Randall, que son las rectas. Ahora, si yo tengo un comportamiento real, tengo una desviación respecto de Lewis y Randall, ahí toda esta expresión para el cálculo de la fugacidad parcial la tengo que multiplicar a su vez por el coeficiente de actividad, que es lo que me mide la desviación de la idealidad. La tengo que afectar esto por el coeficiente de actividad. Bien. ¿Se entendió? O por ahí, a veces por ahí, al hacerlo todo en el aire, pero ahí lo tenías escrito.
Yo lo que les propongo, o sea, lo que me gustaría que hicieran es que esto revisen antes de ponerse a resolver el ejercicio. Yo sé que, a ver, que yo sé que ustedes quieren resolver los ejercicios y avanzar en la guía, porque yo también fui estudiante y hacía lo mismo. Uno quiere resolver y le parece que con eso avanza. Pero a veces es más importante que se pongan a leer la teoría y entiendan la teoría antes de intentar resolver. Y ver qué ecuación, y una ecuación que me parece que es lo que necesito, la aplico o no. O sea, lean, entiendan o intenten de entender, ¿no? Y después lo aplican. ¿Sí? Bien, Porque si no, es como que está todo muy, muy en el aire y estoy aplicando una ecuación y no sé por qué la estoy aplicando. ¿Sí? bien. Es importante. Nosotros por eso tratamos de no darles fíjense que, bueno, algunos seminarios son un poquito largos porque, bueno, los temas son muchos, ¿no? Pero tratamos fíjense que ustedes, en general, los ejercicios son todos distintos, no es que tienen muchos ejercicios del mismo tipo sobre un mismo tema. Intentamos que abarquen todo, no queremos que resuelvan quichicientos ejercicios, preferimos que, ¿cómo se dice? Digamos, fortalezcan bien la parte, los conceptos teóricos que están atrás de esos ejercicios. Una consulta, Marina. ¿Cómo habías dicho entonces que calculásemos el coeficiente de fugacidad? El coeficiente de fugacidad lo calculas así, lo puedes ¿De esta calcular manera? de esa manera, pero esa es una expresión para el coeficiente de fugacidad de una mezcla. ¿Sí? Y en este caso no estamos en mezcla. No es que no estamos en... A ver, sí, es una mezcla líquida, pero no necesitamos el coeficiente de fugacidad de la mezcla, en la mezcla, del componente 1 y 2 en la mezcla, sino puros. Claro. Porque es lo que me está pidiendo ahí en el gráfico. Fíjate, después mira otra vez el gráfico, mira otra vez la teoría, Sí. y qué es lo que me está, qué es lo que en fíjate acá. Claro, sí. Sí, ya lo entendí bien. Ah, bien. ¿Sí? Ya me cayó la ficha, sí. Bueno. Bien. Lean No, pero esto. había escuchado ¿Qué? No, que había escuchado que lo habían calculado de otra forma, o entendí yo eso. O me pareció nomás. El coeficiente de fugacidad no. Esta es la única forma. Sí, no, podés suponer que es 1, que tiende a 1. Ah, eso era mi pregunta. Ah, puedo suponer que es 1. Porque como en general estamos trabajando con presiones bajas, cercanas a una atmósfera, Sí, el pi de saturación podemos considerar que es 1. claro. Bueno, sí, es ¿Sí? que O que va a tender a 1. No, fíjate que no te da muy lejos. No, me dio casi 1. Bueno. Sí. Te va a tender a 1. No, probablemente es cuando no sé, seguro lo calculás y está bien, el número está bien lo que hiciste. El número de los coeficientes de fugacidad, ese es el valor que te tiene que dar. Lo que pasa es que por ahí conceptualmente no está bien. Sí, acá esto acá me doy cuenta Eso. que está mal. Conceptualmente no está bien eso. Sí. ¿Sí? Que después acá lo corregí porque hice que esto valga 0, pero no me estaba ni dando cuenta que estaba poniendo un 0 acá, era como no escribirlo esto. Claro, es que no lo estás escribiendo porque justamente los estás calculando para los componentes puros, ¿sí? Para x1, bueno, justamente para x1 igual 0 y x1 igual 1. Sí. ¿Sí? Bien. Este tema es, o sea, es un tema como básico, fundamental, ¿o no, Jenny? Sí, siempre. Sí, es importante. Y si es muy llegan a importante. decir que el coeficiente dicen que es 1, aclaren el por qué. No lo hagan 1 porque sí. Si ustedes van a decir, bueno, el factor de... No usan, no desprecian factor de Poynting, desprecian o toman coeficiente de fugacidad de saturación igual a 1, justifiquen. Yo digo, siempre cualquier suposición que hagan, justifiquen. Bien. Bien. Tengo una consulta de este ejercicio en el inciso C. Sí. Que decía, a ver si lo encuentro. Marina, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Emilia. Perdone. Si yo considero que el coeficiente de fugacidad es 1 y el factor de Poynting es 1, ¿me queda que la fugacidad directamente es la presión de saturación? Claro. No, te queda... Claro, sí, la fugacidad del líquido es igual a la presión de saturación, sí. Simplemente teniendo la presión de saturación ya lo puedo calcular.
la fugacidad del líquido puro. Sí, sí, sí. De Sí, los sí. valores por eso. Sí, Genial. sí. Gracias. En el inciso dice, extrapolando los datos a disolución infinita, obtenga las constantes de Henry y cada componente. Ujú. Yo lo que hice fue calcular la fugacidad. Bueno, respecto a esto que no sé si está bien, pero bueno, supongamos que está bien. Calculé la fuga. Bueno, lo voy a mirar en este gráfico, es más fácil. Ay, a ver. Calculé esta fugacidad yo y después lo dividí por un número muy chiquito. Pero no sé si es así para ¿Qué calcular fugacidad? la fugacidad del componente puro. Porque si yo tengo, a ver, ay, si yo miro la tendencia a Henry, esa recta que parte de cero, Claro, la de Henry es la que no acá tenés marcada la de claro, la Lewis que y no el está, comportamiento según Lewis y Randall, que fíjense ustedes que para, digamos, soluciones concentradas en el componente 1, o sea, x1 tendiendo a 0, la fugacidad parcial del componente 1 tiende a la fugacidad según Lewis y Randall, ¿sí? Y lo inverso sucede con el componente 2. Para el otro lado. Siempre son comportamientos extremos. O sea, si ustedes tuvieran una solución muy concentrada en el componente 1, ustedes podrían considerar un comportamiento según Lewis y Randall directamente, ¿sí? Sin afectar, digamos, por el coeficiente de actividad, como para hacer un cálculo. y para calcular eso, ¿cómo haríamos? ¿Para calcular qué? La constante Henry. Para calcular la constante de Henry es justamente el comportamiento límite para el otro lado, ¿no? Cuando x1 tiende a 0, sobre la curva tendrían que trazar la tangente y ver dónde leer Claro, sobre el otro eje la constante de Henry. Ahí a ver, la tenías vos, ¿sí? Sobre el otro eje la constante de Henry. Entonces, fíjense que en Walter, no, a ver lo que les dé en la teoría, no. Estoy mirando acá lo que tienen en la teoría. Adoptan Henry. acá lo tengo. No, porque quiero ver si les dio lo del límite. Lo que no sé si, a ver, No, bueno, tienen que aplicar el límite. O sea, si ustedes hacen sobre la expresión de fugacidad parcial, o sea, ustedes tienen una expresión para fugacidad parcial, ¿no? Si hacen el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión dividida la composición, les da la constante de Henry. bien, Fíjense que lo que es la ley de Henry dice que la fugacidad parcial del componente I es igual a fracción molar del componente I por la constante de Henry, ¿no? Entonces, la constante de Henry va a ser igual a la fugacidad parcial del componente I dividido la fracción molar, bien, ¿sí? Como este comportamiento es válido para xi tendiendo a 0, o sea, sobre el lado, bueno, sí, xi tendiendo a 0, si yo aplico el límite a esa función, fugacidad parcial sobre xi, aplico el límite y obtengo la constante de Henry. Eso lo pueden hacer bien, con MATCAD, o si tuvieran el gráfico, podrían directamente trazar la tangente a la recta, trazar la tangente a la curva de fugacidad parcial, ¿sí? Para xi casi 0, y leen sobre el otro lado la constante de Henry. bien. ¿Cómo hacemos límite con, a ver, mirá, Tiene está bien, mirá. una función límite, pueden hacer tiene ahí. Entonces vos ahí tendrías que cargar claro, vos vas a hacer, vas a Sí, cargar tu expresión, o sea, vas a poner tu expresión de fugacidad en función de x, ¿no? Dividido x. claro.
Y para que eso te lo evalúe, no es con el... no sé cómo la habías definido. ¿La tenés ahí definida, FX? Sí, acá ¿Cómo lo la tengo, defines? creo. A ver. Ah, F1. Vos la tenés acá como F1 y F2, para mirar. Ah, sí. Entonces vos tenés que ponerle F1 de X sobre X. A ver. F1 de X sobre X y le aplico el límite a esto. A eso le aplicaste el límite para X tendiendo a 0. Uy. No, no sé si tendría que ser así esto. No, el límite. Ahí. Listo. Selecciona, mira, parate ahí. Sí. Y para que te lo calcule. El igual negro, el de boolean. No, uno que es como una flechita. A ver. A ver dónde está. Uno de estos Está. dos es. No sé si se ve. ¿Este será? No veo nada. Flechita con punto. Ese. Ah. Indefinido te dice. ¿Por qué te dice indefinido? Pará. No, es que no puse. No, pero es lo mismo. Y X2, X. No. A ver. Uno menos X2. Y si abajo del límite decís X2 en vez de X. Ah, puse X2 abajo del límite. Ah, acá decís vos. A ver. Ah, Ahí. es un número re chiquito. Ah, no, pará. ¿Sí? Ahí calculaste para un componente. ¿Para qué componente calculaste ahí? Para el componente 1. ¿No? Creo que sí, metí cosas. ¿Por qué ¿no? hiciste X2? ¿No sería para X2 a dilución infinita en ese caso? No, vos vas a usar la fugacidad del componente 1. A ver, mira, vos tenés... no, porque es así. La fugacidad del componente 1, que es la roja, es para X1 tendiendo a 1. Fíjate acá en el gráfico que vos hiciste, Bernabé. Sí, es esta roja, sí. F1 es esta roja. Entonces, si yo quiero calcular la constante de Henry para esta, en función de X1 tiene que tender a 1. Ah, está bien, y X2 tiende a 0. Está bien, X2 sí. tendiendo a 0. Está bien. Es muy chiquito. Bueno, puede ser, porque esto es 0,8 y te da 2,4. Bueno, medio chiquito, pero puede ser, no sé. ¿Y eso? ¿Y qué más había en el ejercicio este? A ver. No, eso. Ahí terminaba. Las constantes de Henry. Ah, no, para que les pedía que grafiquen el gráfico. Que superpongan en el gráfico lo que era fugacidad parcial en función de la composición y los comportamientos lineales. Ahí te lo grafico y todo. Ahí tenés graficado Ah, esto estuve Henry. hoy. Sí. ¿Y cómo Sí. graficaste eso? No, es que lo que hice fue yo agarrar, en vez de hacer un límite, dividir por un número muy chiquito y por un Bueno, número... está bien también. Fíjate que no te da tan distinto. A ver, pero acá te da por 10 a la 5. Bueno, hay que mirar. Tiene que haber algo raro allá arriba. Debe haber un montón de quilombos porque capaz que usé un R y que no iba o capaz que algo debo haber hecho. Bueno, Porque fíjate bien, pero está bien esto, también es otra forma de hacerlo. Lo dividís por un número muy chiquito. Sí. A mí me habían dado valores muy altos, del orden de 10 a la 7, pero lo hice hace mucho, así que... A mí al principio me estaba dando de valores muy grandes, pero cuando fui a corregir algo de las temperaturas, porque la ecuación del virial, ¿no? Tengo que trabajarla sí o sí en Kelvin y en bar, pero la presión me la estaban dando en... Tengo un quilombo de unidades acá, porque la presión me la da en kilopascales. Así que puedo tener algún error por acá. Sí, por las dudas fíjense, chequen, claro, exacto, que por ejemplo, para estas ecuaciones de Antoine, la temperatura la tienen que usar en grados centígrados, la presión en kilopascales. Claro, ahí tengo un error. Bueno. Seguramente. Fíjense porque son esos por ahí detalles.
Bueno, igualmente, el procedimiento está bien, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Bueno, yo quería hoy explicarles otro ejercicio, pero no les voy a explicar ahora porque primero que ya no nos va a dar el tiempo y aparte prefiero que tengan por ahí avancen un poquito más con el tema, lo manejen un poquito mejor para, me parece que ya es como mucha información para hoy, ¿no? Así que bueno, lo vemos el martes, ¿sí? ¿Y tienen alguna duda con respecto a algún otro ejercicio? Yo por lo pronto no, profe, pero me tengo que poner bien, a conciencia. Bueno, yo ahora por ahí les vamos a hacer esto por lo menos una vez por semana yo les voy a proponer, les vamos a proponer ejercicios para que ustedes hagan y los discutamos acá. A ver, no es una instancia de evaluación y no importa si se equivocaron en resolverlo, en la resolución o algo. No mira, o sea, el objetivo no es evaluar si lo resuelven bien o lo resuelven mal, sino justamente por ahí generar un poco de debate, de intercambio, que por ahí surgen algunas dudas o algunos temas que nosotros les podemos remarcar, algunos conceptos, bueno, tengan en cuenta esto, miren tal cosa, que a lo mejor si ustedes lo resuelven por su cuenta, lo pasan por alto, ¿eh? Entonces, bueno, es para, a ver si para el segundo parcial están un poco mejor preparados, ¿eh? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? Marina, yo te podría hacer una consulta rápida ¿Sí? No, decime, tenemos un ratito más todavía. del ejercicio 11, de la que te pide graficar el delta G de mezcla ideal, Sí. hipotético. Ahí en ese caso lo que hago es directamente buscar por bibliografía los volúmenes específicos y lo pongo en función de la composición que no me acuerdo del compuesto. Estaño y cobre. Estaño. Y lo pongo en función del estaño. Y ahí en el mismo gráfico que hice mediante los puntos, la meto ahí o no. Pero te pide, ¿para qué necesitas lo del volumen? Porque me pide después que haga, en el mismo gráfico, me pide el delta G de la mezcla ideal hipotética. Y en los puntos los que me da es de la mezcla real. Sí. Y después como me pide el G en exceso, como que tengo que tener el de la solución ideal y el de la mezcla real. Va, o eso entendí yo, capaz que entendí mal. No, pero está bien, pero no entiendo para qué necesitas los volúmenes. Los volúmenes no, perdón, qué tonta. Ah, No dije nada, no, me estaba confundiendo de ecuación, perdón. No, porque no. directamente el de Con la X y por logaritmo natural, sí, qué Claro, tonta, no, me mareé, no pasa gracias. nada. No pasa Marina, nada. te hago una pregunta. Sí. En el 7 entonces, a mí me quedó claro que, bueno, cómo hallábamos los volúmenes para las distintas composiciones para la mezcla real. Sí. Pero para la mezcla ideal únicamente sería el volumen por la composición en cero y el volumen por la composición. Claro, porque vos, sí, porque vos la expresión para volumen de mezcla ideal, ¿cómo es? Es x1 por el volumen de 1 más x2 por el volumen de 2, ¿no? Bien, sí. No tenés una propiedad de volumen de mezclado, digamos. No, Te claro. queda la sumatoria de las fracciones molares por los volúmenes de los componentes puros. Volúmenes molares Sí. de los componentes puros. Entonces, por eso directamente podés calcular obtener el volumen molar del componente, 1 puro para x1 igual 0, el volumen molar para el componente 2 puro en x1 igual 1, y directamente construís la función con esos Lo dos que no me quedó puntos. claro es en qué difieren del real en esos dos puntos. No, no difieren.
Ah, o sea, los extremos van a ser los mismos. Siempre cualquier propiedad, fíjate, cualquier gráfica de cualquier propiedad para x1 igual 0 y x1 igual 1, siempre, digamos, se unen, ¿sí? Está bien. Los G de mezcla o Sí, volumen sí, de mezcla, lo que sea, se unen ahí, bien. ¿sí? Sí, sí, sí. Si no, lo que podría hacer es ir calculando para cada composición, cada volumen, y trazar la recta más Sí, lo que pasa es linda. que, sí, la recta te va a quedar en la misma recta. Dos puntos definen una recta, y eso es una Claro, sí, recta, sí. o sea que la recta es la misma. Después sí por ahí te va a servir si lo haces punto a punto, porque por eso que yo les decía que gráficamente, cuando ustedes quieran ver el volumen en exceso, por ahí se les va a dificultar porque la desviación respecto de la idealidad es muy Claro. chiquitita. Entonces no la van a ver prácticamente en el gráfico, no van a poder leer, porque los puntos quedan casi encimados. Ahora, si Claro. ustedes comparan numéricamente las tablas de valores, ahí van a ver que hay diferencia. Entonces lo calculan. Por eso, pero ¿y en cada punto cómo? No, no entiendo eso. En cada ¿Cómo? punto es X, o sea, el volumen, a ver, no, presentar no, pará, lo pongo acá en el chat, la ecuación. ¿Sí? Vos sabés que volumen de mezcla ideal es igual a, ya estoy, X1 por volumen de 1, ¿no? Ponerlo. ¿Sí? Ahí lo puse en el chat. ¿Sí? El volumen de mezcla ideal, la función volumen de mezcla ideal les queda así. X1 por el volumen de 1, volumen molar del componente 1, más, bueno, yo lo puse acá en función de X1 todo, ¿no? Bien. Entonces ahí reemplazo para los distintos X1 Y y para obtenés los el volumen. distintos volúmenes que tenemos en cada... No. B1 y B2 son constantes porque son los volúmenes de los componentes puros. Ah, son los extremos que me dio. Vale. Está bien. Y ahí saco para cada punto cada volumen de mezcla. Claro. Bien, genial. Sí, sí, me Vos estaba mareando. Sí. Acordate, Emilia, lo que discutíamos hoy con la propiedad G de mezcla, que yo les dije que tenían siempre la misma estructura. Bueno, todas las propiedades de mezcla tienen la misma estructura. Tenés una contribución por componentes puros, que es esta contribución que yo les puse acá, ¿sí? Siempre es la fracción por la propiedad para el componente puro, ¿sí? Bien. Más una contribución de mezcla ideal, más una contribución de exceso, digamos, una propiedad en exceso en el caso de las mezclas reales. Para el caso específico de volumen, no tenés una contribución por mezclado ideal, ¿sí? Por eso directamente la expresión de volumen de mezcla ideal te queda la sumatoria de los XY por los volúmenes de los componentes puros. Porque no tenés, sí. porque acordate que el volumen, el delta B de mezcla ideal es 0. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Marina, otra consultita. Es sobre MATCAD, que se Sí. me... ¿Cómo puedo hacer para, a partir de un vector, graficar? O sea, tengo una función y esa función está en función a un vector y como que lo quiero graficar pero no me deja. No se puede. Lo que tenés que hacer es calcular, o sea, que te calcule la función para cada elemento del vector. Eso se puede hacer con con una línea de programación. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan en balances que hicieron el trabajo especial en MATCAD? Sí, Y me acuerdo del coso de balances, pero me olvidé. Sí, se acuerdan, pero no se acuerdan. A ver, Sí. ¿se acuerdan que lo usaron, pero no se acuerdan cómo era? Les muestro acá uno que tengo. Lo tengo no sé por qué no encuentro el archivo de MATCAD, tengo un PDF, pero igual, para que vean cómo es.
que es este problema justo. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. ¿Lo ven? Bueno, esto es lo que yo les decía, que si ustedes grafican, ¿ves? El volumen de mezcla ideal y el real les queda casi encima. Gráficamente no van a poder determinarlo. Así, mira, ¿quién me había preguntado? Felicitas. Esta es un agua, y a todos les digo. Fíjense, yo acá lo que hice fue, les muestro. Yo definí lo que era fracción másica de glicerol, densidad, como vectores, ¿sí? Los cargué como vectores. Entonces, después directamente calculé todo para... Cuando yo tengo un vector y quiero hacer distintas operaciones entre vectores, no te deja, no se puede hacer, ¿sí? Entonces ahí tienen que usarlos. O sea, si yo, por ejemplo, quisiera evaluar una función, que en definitiva es esto, ¿no? Quiero evaluar una función para los distintos valores, que es lo que vos me preguntabas recién, de W de agua, que yo tengo definido acá, no puedo. Tengo que ir haciéndolo punto a punto, que me evalúe la función para cada elemento del vector, ¿sí? ¿Están acá? Sí, pero no entiendo qué poner en el MATCAD. Bueno, ahora te muestro. Entonces es un ejemplo no es exactamente lo que vos querés hacer. Esto, por ejemplo, era cómo pasar de fracción másica a fracción molar, ¿sí? Entonces yo quería que para cada elemento del vector, a ver, yo tenía definido mi vector de fracción másica de glicerol, que es este de acá arriba, ¿sí? Lo quiero pasar, entonces quiero que para cada elemento de vector me calcule la fracción molar que corresponde. Entonces, ¿yo qué hago? Agrego una línea de programación, eso en la herramienta, ¿ustedes acá ven un MATCAD? No sé qué ven. Cuando yo No, estamos viendo el PDF nomás. El PDF, no importa. Bueno, cuando vayan en herramientas de MATCAD, hay una que se llama programación. A ver, denme un minuto, a ver si encuentro que yo esto lo explicaba. Yo no se las expliqué en balances a ustedes esto. Denme un cachito a ver si encuentro el archivo. Yo la cursé el cuatri pasado y no me acuerdo. Yo al menos no lo Ay, hice. Dios. Me hacen hablar mucho, lo mismo, muchas veces. ¿Qué necesitabas, Marina? Perdón, que no escuché, de balance. No pasa nada, ahí lo estoy buscando yo porque quiero ver si tengo una... ya estoy, para mostrarles cómo hacer eso en MATCAD. Paren que lo tengo que encontrar. ¿Dónde corno lo tengo? Ya estoy, No, bueno, no sé dónde lo encuentro. Marina, Bueno, ¿no está en la página del campus de balances? Pues yo me quedé en sí. balances a propósito por lo de MATCAD. Entonces es como que lo tengo. No sé si está ahí, no importa, no pasa nada. Ustedes, fíjense, esta línea que acá sí están viendo el PDF, ¿no? Sí. Bueno, entonces, yo lo que quiero hacer es calcular X de glicerol. Ese es lo que yo quiero hacer el cálculo, ¿sí? Lo definí así, X de glicerol. Y yo lo que digo, agrego una línea de programación, que ya les digo, en MATCAD está en barras de herramienta, en toolbars, hay una que dice programming y dice add line, agregar una línea de programación, ¿sí? Me agrega esa línea negra que ustedes ven ahí. Esta línea negra me la agrega. Entonces yo escribo for i desde 0 hasta 10, ¿esto qué quiere decir? I
son los elementos del vector, ¿sí? Este vector tenía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está bien. De 0 a 9 tendría que haber hecho. Bueno, no importa. No, porque es 1 el otro, está bien. O sea, que se vaya desde el elemento i del vector igual 0 hasta el elemento 10, ¿sí? Que me calcule. Entonces, para cada elemento del vector, ¿yo qué digo? Que ese elemento va a valer, no sé, esta función. Y acá le pongo la función, el cálculo que quiero que haga, ¿sí? Y después, bueno, acá abajo tengo que volver a poner, pero esto es no sé, es una formalidad, ¿sí? Entonces lo importante es esto, que ustedes vean cuántos elementos tiene el vector que ustedes quieren calcular. Entonces, acá tienen que tener igual esa cantidad de elementos. Entonces le digo, bueno, desde el elemento i entre 0 y 10, todo esto está en la barra de herramientas programación, ¿eh? El for está ahí. Cuando apretan el for, les aparece directamente, a ver, déjenme ver, sí. Cuando ustedes apretan el for en marcar, les aparece directamente el pertenece, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esta flechita también la tienen, entonces yo digo, bueno, ese x0y, o sea, el elemento donde yo voy a sacar la matriz respuesta o el vector respuesta, lo calculo de esta manera. Fíjense que es todo el elemento sub i. ¿Sí? Entonces me va haciendo este cálculo, lo que hace es hacer este cálculo para cada elemento del vector. ¿Sí? Se va corriendo, lo hace para este, y me lo va almacenando. Entonces, x00 me lo hace para este, x01 me lo hace para este, x02 me lo hace para este, y así. Se va corriendo, ¿sí? Y después acá abajo tengo que volverle a poner x, porque es, vector x. Y de esta manera puedo hacer lo que me decía Felicitas, de calcular una función para distintos, o sea, función de una variable, que esa variable sea un vector. ¿Sí? Entonces voy a calcular el valor de esa función para todos los elementos del vector y después sí la voy a poder graficar. ¿Se entendió? Sí, perfecto, ahí encontré todo el... Bueno, prueben de hacerlo y si no, cualquier cosa el martes lo vemos. Esta herramienta de la programación es sencilla, por ahí al principio les va a costar un poquito hasta que le enganchen la mano, pero les sirve mucho porque muchas veces uno va a trabajar, y más ahora que van a trabajar mucho con tablas de valores, a veces les va a servir. Los van a poder hacer por Excel, por ejemplo, como este ejercicio que yo les estaba mostrando recién, que yo tenía en MATCAD resuelto, lo había resuelto Lucas en Excel, y está bien, lo pueden hacer. Pero por eso es una herramienta de MATCAD que está piola, para que la sepan usar. Bueno, chicos, dejamos acá. El martes, entonces, vamos a ver el ejercicio, el de efectos térmicos en procesos de mezclado, ¿sí? El 14. Ténganse impreso el diagrama que les mandé. Yo les dejé subido en el campus. Ese diagrama, y hay otro diagrama que es de entalpía versus composición para jugos, que es, lo vamos a usar de forma más cualitativa, pero por ahí también ténganlo para que vean otra cosa, ¿no? Algo más afín a lo nuestro, que a veces no, que la parte de alimentos no hay tantos ejemplos de alimentos, y que vean que también ese tipo de diagramas existen, hay para alimentos. Así que bueno, que tengan un lindo fin de semana. Descansen y resuelvan la guía. Bueno. Gracias, Marina, nos vemos. Nos vemos. Muchísimas Chau, gracias a las dos. Adiós. Chao. chao.